Es PhD en Derecho Constitucional. Sí, señor, pero no lo tenemos obviamente por ese tema. Lo tenemos como vicepresidente de la Academia Antioqueña de la Historia. Sí, señor. Muy bien. Don Ricardo Zuluaga, ¿cómo me le va? Buenas tardes, Nacho. Muy bien, muchas gracias. Muy complacido estar aquí en el programa. Oiga, ¿sabe que hace muchos años estuve allá en la Academia Antioqueña de la Historia? ¿Dónde está ubicada actualmente? En el mismo lugar, en el Parque del Periodista. Sí, es un espacio complejo, pero muy acogedor. Sí, es complejo. Me gustaría tenerlo más cerca porque vale la pena entrar a escarbar allá. Le digo que hay una cantidad de documentos y es un mundo maravilloso entrar a la Academia Antioqueña de la Historia. Muy bien organizada, me parece que está. Te doy dos datos, Nacho. Tenemos la biblioteca más antigua de Medellín, la Clodomiro Ramírez, que tiene 125 años. Y tenemos la revista más antigua de todo el departamento, el Repertorio Histórico, que tiene 120 años y 210 números publicados. Oiga, ¿cuál es el libro más antiguo que tienen ustedes allá? No, ya tenemos incunables, tenemos piezas muy valiosas, una pinacoteca muy bonita, algunas piezas arqueológicas. La sede verdaderamente vale la pena visitarla. Es bien interesante y es casa museo. Como fue la casa de habitación del profesor López de Mesa, nosotros conservamos parte de las pertenencias y de los elementos personales de este ilustre estadista e intelectual colombiano. Entonces la casa tiene carácter de casa museo y así está reconocida por el municipio de Medellín. Pues es una invitación que les quiero hacer. Tuve la oportunidad de ir hace muchos años, me gustaría repetir y contaminarnos con eso. Es una muy buena contaminación. Bienvenidos, Nacho, cuando quiera. Y si quiere hacemos un programa especial desde allá. Se lo voy a aceptar, me llama la atención y quiero estar allá. Bueno, José Fernando Gil, ¿por qué nuestro invitado? Nacho, por el tema del día. Obviamente el tema del día tiene que ver con la muerte de Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, noticia que se conoció en las primeras horas de la mañana del día de hoy. Y obviamente nuestro invitado, que pertenece a la Academia Antioqueña de Historia, que es el vicepresidente, es un también experto en temas religiosos y en temas que tienen que ver con la Iglesia Católica, Nacho. Entonces, antes que todo, pues preguntarle a Ricardo. Oiga, le voy a hacer un comentario, a ver si nuestro invitado no lo puede decir. Mi mamá, este fin de semana me contó que el Papa Francisco había quitado lo de los viernes, lo de comer pescado, lo de la vigilia. Yo no sabía, Nacho. ¿Qué tan cierto es eso, don Ricardo? El deber de abstinencia durante la Cuaresma. Sí, señor. Lo que pasa es que históricamente eso ha estado asociado presente a la privación del consumo de carnes rojas. Sí. Y se podía consumir carnes blancas. Pero realmente el Papa lo que hizo fue una invitación a cambiar no fue que lo haya eliminado, sino que invitó a una resignificación de ese símbolo, de ese gesto, más bien como de una privación de elementos que tenemos habitualmente y que podemos bien suprimirlos para nosotros y compartirlos con personas que los puedan necesitar. No fue una supresión, sino un cambio de significado de la Cuaresma. Digamos que en la historia reciente del papado, ¿en qué influyó o por qué ha sido tan mencionado el Papa Francisco? ¿Qué fue todo lo que hizo para que como que partiera la historia del papado? Nacho, usted me hace una pregunta muy compleja y seguramente pues muchos teleaudientes se van a sorprender con mi respuesta. Te lo voy a decir muy descarnadamente. En estricto sentido, el Papa Francisco no alcanzó a hacer nada significativo en lo que tiene que ver con reformas profundas de la estructura de la Iglesia o de la doctrina de la Iglesia. El Papa realmente en estos 2 años de pontificado, que los cumplió ahorita el 19 de marzo, alcanzó a llevar adelante gestos muy notorios, gestos que fueron muy bien recibidos por la generalidad de la comunidad en el mundo entero, pero que creo yo no trascendieron más allá de los gestos. Yo creo que estos 12 años, y tal vez lo pensaba esta mañana y lo hablaba con un amigo de Bogotá, y esto puede ser un poco fuerte esta afirmación, yo pienso que el Papa Francisco, por ese afán que tenía de derribar las formas, de ser muy disruptivo con las formas, perdió el foco y no tuvo el tiempo ni la capacidad de maniobra suficiente para llevar a cabo las grandes reformas de fondo que la Iglesia se ha propuesto y sigue esperando. Por ejemplo, el tema del papel de la mujer en la Iglesia. Él tuvo gestos, pero no hubo una modificación doctrinal sustantiva. Lo mismo que con la acogida de las personas LGTBI en la Iglesia, etcétera, etcétera. O el celibato sacerdotal. ¿Cierto? Hay temas muy candentes que seguramente en el 2013, cuando él llegó al papado en abril del 2013,
Mucha gente esperaba ciertamente que él los iba a afrontar y los iba a reformar, pero 12 años después, doctrinalmente, la posición de la Iglesia sigue siendo la misma. Entonces, gestos espectaculares muchos, pero realmente transformaciones de fondo al interior de la Iglesia, tanto en materia doctrinal como en materia de estructura, yo la verdad, Nacho, lo digo respetuosamente, creo que no son muchos. Y yo le tendría una pregunta ahí, ¿era un papa progresista asociado a la izquierda? Porque dicen que su próximo heredero también debería ser un progresista. Y cuando se habla de progresismo, esta palabra es asociado a la izquierda en el mundo. ¿Era el papa progresista? ¿Era de izquierda? Yo pienso que a un papa no se le puede medir en los términos o a partir de las categorías políticas tradicionales, porque su papel es mucho más complejo y mucho más exigente que eso. Evidentemente, él tenía una fuerte opción por los pobres, y más que por los pobres, por todos lo que él llamaría el mundo de la marginalidad. Per gracia, él tuvo un especial cuidado y una especial atención por los migrantes, sobre todo que es un fenómeno que actualmente es muy notorio para Europa, ¿cierto? Su primer viaje, no lo olvidemos, la primera salida que él hizo una vez elegido papa fue a Lampedusa, donde hacía muy poco tiempo, en el sur de Italia, había naufragado un barco causando miles de víctimas de inmigrantes africanos, ¿cierto? Entonces, él tuvo una sensibilidad muy especial, pero en otra materia, él es profundamente conservador, ¿cierto? Mire, por ejemplo, esto que yo menciono. Yo estoy seguro que mucha gente en el 2003 estaba seguro de que se nos venía por la ordenación de sacerdotes homosexuales, de eliminación del celibato sacerdotal, de muchas cosas. Y en esos temas ordenantes centrales del dogma católico no hubo ningún cambio, ninguno. Ni siquiera insustancial, o sea, ni siquiera leve. En la historia, ¿cómo vamos a recordar a Francisco o por qué lo vamos a recordar? A ver, José Fernando, yo pienso que el tema es interesante, te voy a explicar por qué. Después de dos papados como los que tuvimos, el de Juan Pablo II, primero por lo prolongado y segundo por la capacidad carismática de este papa, que era un gigante. Ese hombre era de gestos espectaculares verdaderamente, ¿cierto? Pues recuerden que Juan Pablo tiene todavía el récord mundial de ser la persona que más seres humanos ha congregado en el mundo. 5 millones de personas en Manila, en el Encuentro Mundial de la Familia. Ningún otro ser humano ha reunido 5 millones de personas a su alrededor, nadie, ¿cierto? Pero no solo, o sea, sobre todo por esa espectacularidad de sus gestos y por esa capacidad de llegar, incluso en sus propias lenguas, a millones de católicos. O sea, esto es un papado trascendental. Luego Benedicto, que era un poco más silencioso, era un poco más retraído, era un poco más ensimismado, es indiscutible que era un teólogo de una profundidad extraordinaria. Tal vez dicen que el más grande teólogo de los últimos siglos en la Iglesia Católica. Un hombre excepcional. En este sentido, el Papa Francisco, ni su edad, ni su figura, ni su intelecto le permitían o le van a permitir tener la proyección histórica que tienen estos dos papas precedentes. Yo lo diría, pues, yo pienso que en este momento la emotividad, el entusiasmo, pues, que genera su ancianidad, su enfermedad y hoy su muerte, pues lo van a tener muy presente en la mente y en las redes sociales y en la actualidad. Pero yo pensaría, sin ser pues un ánimo crítico, que el Papa Francisco no pasará la historia como un papa de grandes ejecutorias ni grandes realizaciones. El tiempo lo pondrá en el lugar que le corresponde, un papa muy normal, un papa muy estándar. Insisto, porque para mí, luego respetuosamente con el conocimiento que tengo de esto, más allá de gestos no tan espectaculares como los de Juan Pablo, jamás. Incluso gestos muy complejos. Él tuvo un gesto hace unos 5 años que fue muy dramático y yo lo miré con mucha reserva. Él invitó a los presidentes de los dos Sudanes, de Sudán y Sudán del Sur, un país recién creado en ese momento, que estaban en guerra civil, para que se reunieran en el Vaticano. Y cuando llegan ambos jefes de Estado, él se les arrodilla y les besa los pies a los dos. ¿Cierto? Un gesto pues seguramente muy llamativo para la sociedad, pero lo digo abiertamente, absolutamente impropio de un jefe de Estado, como lo es el Papa Francisco, o lo era el Papa Francisco, y sobre todo sin ningún efecto práctico, porque 8 años después del gesto, sigue la guerra exactamente igual. ¿Cierto? Entonces yo en esto, la verdad lo digo, yo me desmarcaba un poco de estos gestos del Papa Francisco, la verdad que yo sé que cautivan tanto al gran público y que generan tanto entusiasmo en la comunidad, pero que en el fondo pues no es cierto o no garantizan un resultado realmente contundente.
Ricardo, déjeme entender una situación. Usted nos está afirmando que en la historia se va a recordar con mayor facilidad un papado como el de Benedicto XVI, que fue tan cuestionado y tan polémico, sobre uno como el de Francisco, que usted lo puede citar. De pronto fue más de gestos que de decisiones determinantes, pero al fin y al cabo Francisco cumple un objetivo fundamental y es acercar la Iglesia Católica al hombre y no a los muros. Porque con Benedicto deja la sensación de que, hombre, la Iglesia estaba en otro estacto distinto a lo que la gente quería o venía pensando año tras año, que se terminaban saliendo incluso los sacerdotes y la gente adicta al catolicismo. Mira, te cuento que nunca la Iglesia ha presentado una caída tan dramática de ordenaciones sacerdotales como con el Papa Francisco. Ha sido una catástrofe. La crisis, la esterilidad vocacional de estos 12 años, no digo yo culpa de Francisco, Sí. culpa de las circunstancias, pero no detuvo eso. Sigue siendo una catástrofe el proceso de ordenación de sacerdotes en el mundo entero. Primero. Segundo, hay un amigo común entre José Fernando y yo, que es hombre de izquierda, muy querido, un gran amigo mío personal. Él ama a este Papa y dice que lo vio en la iglesia. En 12 años de pontificado Francisco no pisó una iglesia, no se confesó una sola vez, no comulgó una sola vez, no pagó un solo diezmo. Yo en eso me acojo un poco más y puedo parecer muy conservador a la visión del Papa Benedicto. Benedicto decía, tenemos que estar preparados para volver a ser 12. Para volver a ser 12. Tenemos que volver a estar preparados para volver a ser la iglesia de las catacumbas. No, yo no creo, la verdad, te digo sinceramente, que el Papa haya acercado a nadie de la iglesia. O sea, de gestos, puro postureo. Como Pero que haya populista, aumentado según usted. significativamente la presencia de católicos convencidos, no, son los mismos. Yo vi una amiga de Bogotá en Twitter hablando maravillas. Ella es plenamente ideología woke. No creo que haya pisado una iglesia en su vida. Y es muy respetable, ni más faltaba. Sí. Lo admira como un líder interesante. Pero que el Papa haya logrado realmente tocar el corazón de cristianos, no creo que haya sido algo masivo. Yo, que soy un católico practicante, te lo digo, no lo creo. Mucha gente sí entusiasmadísima, pero son católicos de postureo. Católicos de postureo, no católicos de convicción profunda y de práctica coherente y consecuente de su fe. Es una posición, pues, yo sé que no es fácilmente comprensible para quienes me oyen. No, está bien. En esa medida, ¿cuál es el papel de un papa? El papel de un papa, mira, José Fernando, un papa en el fondo no es más que un obispo. No es más que un obispo. Es el obispo de Roma. Lo que es que el obispo de Roma tiene unas... Realmente, cuando haya cónclave no se va a elegir papa. Ese es un título, si se quiere, superfluo. O añadido, o anexo, aleatorio. El verdadero cargo que el papa tiene es el de ser obispo de Roma. Lo que es que el obispo de Roma, a lo largo de la historia, ha adquirido un papel especial en la Iglesia Católica. Entonces, el papel de un papa es el de cualquier obispo: santificar, gobernar y enseñar, ¿cierto? Todo obispo en el mundo tiene esas tres funciones: santificar, enseñar y gobernar, ¿cierto? Básicamente, cualquier papa que venga tiene que hacer eso, y en esa materia, por ejemplo, volviendo a comparar, aunque toda comparación es odiosa y pues menos hacerlo el día de su propio fallecimiento, no hay punto de comparación entre la profundidad dogmática y doctrinal de un Benedicto frente a las afirmaciones un poco a veces desconcertantes del Papa Francisco, ¿cierto? El año pasado hizo una afirmación en un viaje que hizo al extremo oriente y hacia Oceanía. Dijo hizo una afirmación que, realmente lo digo respetuosamente, sería casi herética. Dijo, cualquier religión conduce a Dios. Cualquier religión conduce a Dios. Eso realmente mueve, conmociona profundamente los fundamentos de la fe católica, ¿cierto? Y dicho por el Papa, ¿cierto? Eso lo digo yo, que soy un chisgraví, es un tipo sin ninguna trascendencia, pero eso lo dice el Papa. Eso para el creyente es profundamente complejo y profundamente inquietante. Doctor Zuluaga, teniendo en la cuenta eso, ¿qué retos entonces va a afrontar quien asuma ahora el legado de San Pedro? Nosotros hemos hablado acá, y en una posición enteramente personal lo he dicho, utilizando esa expresión, todas las religiones y todas las iglesias están viendo una crisis de feligreses. Cada vez más las personas se abandonan de su fe, sea la que sea que promulguen. Entonces, ¿qué tiene que lograr quien llegue a encabezar la iglesia cristiana o la iglesia católica mejor? Mira, yo he dicho siempre, pues, que me gusta estudiar estos temas, que la Iglesia Católica sobrevivió al Imperio Romano, sobrevivió a las invasiones bárbaras,
sobrevivió a la modernidad, sobrevivió a la Revolución Francesa, sobrevivió al socialismo, sobrevivió a la masonería, ha sobrevivido a un montón de fenómenos que la han retado profundamente, porque es que el socialismo retó a la Iglesia, no solo a la Iglesia Católica, a toda forma de fe, pero a la Iglesia Católica en particular, ¿cierto? Y la Iglesia ha sido capaz de salir avante de casi todos estos riesgos. Yo tengo un pálpito un poco extraño y un poco apocalíptico. La Iglesia se está enfrentando a un desafío enorme frente al cual no está teniendo una respuesta clara, que es la posmodernidad. Este fenómeno que diluye todo y que sobre todo diluye instituciones como el Estado, la familia, también está diluyendo la Iglesia, no solo a la católica, a las iglesias en general. Entonces te respondo, yo no quisiera estar en las zapatillas del próximo Papa. Es un reto inmenso porque cómo llevar el mensaje de la fe al hombre posmoderno. Yo te digo por mi familia, yo vengo de una estructura absolutamente católica, 2 padres absolutamente católicos, 11 hermanos bautizados. Y mis padres fueron católicos de raca machaca. Mis hermanos solamente son católicos la mitad. Y de los que somos católicos practicamos la mitad. De mis sobrinos serán católicos 1/3. Y del tercio que son católicos practicará 1/3. De hecho, ya varios de mis sobrinos no están, por ejemplo, bautizando a sus hijos. ¿Cierto? Y lo hacen con total tranquilidad, nadie los cuestiona, nadie les pregunta, y no hay por qué hacerlo. Entonces yo a lo que me refiero es a eso. Yo creo que el reto realmente al que se enfrenta la Iglesia en el siglo XXI es el de la indiferencia. Una indiferencia profunda por los asuntos de la fe. Y ya te digo yo creo que el Papa Francisco lo intentó de buena fe. Pero yo con lo que entiendo y conozco de este tema creo que no era el camino. Ese no era el camino. Ese postureo, esas frases efectistas, esas imágenes pues un poco muy enternecedoras, pero con muy poco fondo. No digo yo que estuviera equivocado, no, pero no que era el camino. Yo no soy el nuevo Papa. Yo tengo un candidato claro y ojalá pues ese fuera, y creo que sería el hombre que podría por lo menos establecer un diálogo con esta sociedad que corre en el mundo actual. Ricardo, pero entonces, ¿cuál es el camino? Porque si no era la metodología de Francisco, ¿cuál debe ser la metodología correcta del nuevo Papa? No, ya te digo, esa es una pregunta profunda, te lo digo, es una pregunta profunda y yo no me siento en condiciones de responderla, pero ciertamente te lo digo, el camino de Francisco no lo fue, te explico por qué. Sí. Porque el abandono de sacerdotes, la cantidad de sacerdotes que siguen abandonando la Iglesia es el mismo. La disminución de lo que llaman el invierno vocacional en el mundo es dramático. El avance de las sectas evangélicas en Latinoamérica, el avance del Islam en Europa, la descristianización de Europa en general, el Papa no los detuvo y no creo que sea su culpa, no. Él intentó una receta, no, yo creo que no le funcionó. Solo el tiempo lo dirá, pero mi percepción es que no le funcionó. Yo no sé un Papa que llegue cómo lo va a lograr. Es un reto gigantesco. ¿Quién es ¿Cómo ser? Sí. Perdón, Ricardo. ¿Quién es el candidato y por qué? ¿El mío? Sí, señor. El mío es el actual cardenal de Utrecht, el cardenal Erik. Es un cardenal, tiene 72 años, es un hombre relativamente joven todavía para lo que es ese universo de la Iglesia Católica. Es un hombre que, ¿por qué? Es un hombre que tiene el primero fue médico. El primero estudió medicina en Holanda, luego hizo un doctorado en bioética y después desde el PhD ingresa al seminario, o sea que es una vocación extremadamente madura. Un sacerdocio ejercido en uno de los países más hostiles institucionalmente con la Iglesia, no socialmente. El holandés es muy respetuoso, pero hay una indiferencia absoluta con la Iglesia. La Iglesia Católica en Holanda es supremamente minoritaria. Entonces este hombre ha tenido que ejercer su ministerio episcopal y cardenalicio en una sociedad altamente laica, altamente moderna, altamente respetuosa, altamente diversa, altamente plural. Creo yo que conoce bien la realidad de la posmodernidad y tiene la profunda formación intelectual además tiene doctorado en teología. Yo creo pues que para mí, sí, como dicen realmente, el Espíritu Santo es el que orienta e inspira a los cardenales para la elección. Si yo fuera cardenal, este sería el candidato ideal. Necesitamos un hombre capaz de hablarle al hombre posmoderno, que posiblemente yo creo que lo que Francisco tenía era que él no conocía eso. Francisco era un tipo muy aislado, él venía, era un hombre muy elemental. Excusa, no quiero parecer insisto, y menos hoy. Francisco nunca fue capaz de sacar un doctorado, lo mandaron los jesuitas a hacer un doctorado en Alemania, se volvió a los 6 meses, no fue capaz con él. Lo mandaron a Irlanda a aprender inglés, se devolvió, no fue capaz de aprender inglés. Él era un gran hombre, un ser humano extraordinario, pero un hombre intelectualmente muy limitado y un hombre que se concentró y se encerró en sus
barrios periféricos de Buenos Aires y se desconectó un poco de la realidad global de la iglesia y sobre todo se desconectó, me parece a mí, de lo que son los grandes retos y desafíos de la iglesia en el mundo moderno. Pero me surge una inquietud ahí, Ricardo. ¿Qué necesita más la iglesia? ¿Un ser humano valioso o un intelectual consumado? Para los retos, ya te digo, José Fernando, para los retos que enfrenta la iglesia hoy, yo no creo que los gestos sirvan. No necesitamos un TikToker, no necesitamos un Instagramer, no lo necesitamos. No, necesitamos un hombre que sea capaz de hacerle, al hombre de hoy, al hombre del siglo XXI, un papa que sea capaz de hacerle grandes preguntas a la sociedad, de interpelarlo y de demostrarle por qué todavía vale la pena tener fe. Esa es la gran pregunta. Yo, con todo respeto lo digo, y en eso siempre estuve completamente en desacuerdo con el Papa Francisco. El problema de la iglesia no son los pobres, eso es un problema aleatorio. Entonces, si se acaban los pobres, se acaba la iglesia. ¿Se acaba la razón de ser de la iglesia? No, el problema de la iglesia es la trascendencia del hombre. ¿Vamos a trascender o no? Eso es lo principal. Lo demás, la caridad y estas cosas, bienvenido. Pero el verdadero, la razón de ser de cualquier iglesia es la trascendencia del ser humano. Y eso creo que hoy requiere un hombre con profundas capacidades intelectuales, capaz de formular esas grandes preguntas, pero también capaz de ayudar a responderlas. Ricardo, pero la pregunta de fondo en esa respuesta es recuperar la fe en Dios o recuperar la fe en la Iglesia Católica? ¿Sí? Porque yo creo que hay una gran diferencia entre la una y la otra. No, pues la prueba está en que hay cientos de miles de iglesias. Total. Ahora tiene su cierto, y la iglesia católica es una de ellas. Sí. A ver, lo que pasa es que la iglesia fue el instrumento que Dios creó, que Dios fundó, Jesucristo fundó, sí, para garantizar la proclamación de su mensaje, de la palabra. Sí. Correcto. Entonces realmente es muy difícil. Hay mucho católico que dice que pues él prefiere tener fe completamente al margen de la iglesia. O incluso hay católicos que critican y denostan de la iglesia. Yo creo que eso no es posible, eso es totalmente incoherente. Es decir, un católico, gústenos o no nos guste. Yo hay aspectos de la iglesia que critico mucho. El tema de la pederastia fue una infamia y creo que no está resuelto del todo. No está resuelto del todo. Eso fue una infamia y le supuso un golpe durísimo a la iglesia. Pero yo no creo que, por más que nos distanciemos de la iglesia como institución, nosotros podamos pretender seguir siendo católicos al margen de ella. Eso no se puede. Usted puede ser creyente en lo que usted quiera, en su propia religión, usted puede reivindicar a Dios que quiera, el mismo Dios del catolicismo usted lo puede reivindicar, pero usted no se puede declarar católico si usted no está al interior de la iglesia. Así lo veo yo. Perdón, doctor Zuluaga, Jorge Mario adoptó el nombre de Francisco porque él decía quería seguir el apostolado de Francisco de Asís, de los jesuitas también a su vez. ¿Usted cree que él representó a San Francisco de Asís tras llegar estos 12 años en su pontificado? Mira, yo tengo ese marzo del 2013 perfectamente en mi memoria. Y voy a ser muy sincero. La primera acción de este papa que a mí me generó una sorpresa y una visión un poco negativa fue la escogencia del nombre. Quiero no escandalizar a los oyentes. A mí me pareció un acto de profunda arrogancia. Así definió yo a este papa. Él tenía un apodo en Roma que yo pues no lo voy a divulgar mucho, a él lo llaman el verdugo. Y yo tengo una hipótesis personal. Era un hombre extremadamente autoritario y arrogante que encerraba eso en gestos de humildad. Hombre, ha habido 70 o 80 nombres de papas. A él no le sirvió ninguno. Pablo VI, León XIII, Benedicto XVI, no, a él no le sirvió ninguno. Ninguno de esos papas de los 2000 años anteriores, ninguno de esos otros 264 papas le sirvió. Él tenía que ser lo suficientemente disruptivo para llamarse Francisco. ¿Cierto? Primera cuestión. A mí ese gesto de disrupción ya no me gustó. Pero segundo, ahí hay una incongruencia profunda. Y te voy a explicar desde dónde te lo voy a decir. Yo trabajé con los jesuitas 14 años. Yo fui decano de la Facultad de Derecho de la Javeriana Cali. Conozco la Compañía de Jesús por dentro. Los conozco. Trabajé con ellos 14 años. Y tienen un chiste. Cuando encontraban un jesuita muy bruto, muy poco preparado, decían, se nos capuchinizó la compañía. Los capuchinos son una rama de los franciscanos. Es que son dos carismas completamente antagónicos. Son dos formas de iglesia complementarias, no contradictorias,
pero completamente diferentes. Entonces yo nunca entendí un jesuita pretendiendo dar en hábitos de franciscano. Eso es bastante incongruente, Los jesuitas históricamente han representado la intelectualidad de la iglesia, el pensamiento más racional, la formación más exquisita. Por eso tienen universidades como la Javeriana o la Gregoriana o Loyola University en los Estados Unidos, ¿cierto? Porque han sido como la vanguardia intelectual de la iglesia. Entonces a mí ese gesto de este papa, que pertenece toda una vida, se forma como jesuita con la formación exquisita que tienen, porque, advierto esto, la comunidad religiosa en el mundo que más años de exigencia en formación le impone a sus aspirantes son los jesuitas. Ellos tienen 1 o 2 años adicionales de formación, porque ellos se caracterizan precisamente por la solidez intelectual. Entonces un papa jesuita, hecho como jesuita y que ejerció como jesuita toda su vida, de repente al convertirse en papa se meta como franciscano. Eso a mí siempre me pareció extremadamente ambiguo y extremadamente complejo, pero no lo critico, ni me faltaba, fue una decisión del papa. Es una decisión del papa, pero es extraña. Y por supuesto sí, ya que tú lo dices, él de alguna manera sí, pues con sus gestos, con esa forma de desprenderse de todos los símbolos del papado, de las capas y estas cosas, pues quiso representar ese mensaje del pobrero de Asís, pero como te digo, para mí fue algo profundamente incongruente. Le voy a cambiar, Nacho, si me permite un poco el tema. Hemos escuchado mucho del Papa Negro. Francisco no era el Papa Negro. ¿Quién va a ser el Papa Negro? ¿Qué de cierto tiene eso de que va a llegar un Papa Negro a la Iglesia Católica? A ver, la expresión Papa Negro se refiere a otra figura muy interesante en la Iglesia, y esa que se llama el general de los jesuitas. La Compañía de Jesús, a la que pertenecía el Papa Francisco, es la comunidad religiosa no solo más numerosa del mundo, todavía tiene 18.000 miembros, todos masculinos, porque es una comunidad masculina, sino que es una comunidad muy poderosa porque regenta instituciones muy importantes. Por ejemplo, en Colombia, te hablo de las 2 Javerianas, del CINEP, fueron dueños de Promec, dueños de la Caja Social de Ahorros, de Colmena, tienen el Instituto Mayor Campesino, aquí tienen el Centro de Culturas en Medellín. Los jesuitas son una institución, una comunidad religiosa muy interesante, porque, repito, ha estado siempre a la vanguardia de la élite. Y eso lo dijo San Ignacio de Loyola cuando la fundó. Voy a fundar una compañía, un ejército, con un general al frente, el padre general. Entonces era muy poderoso. Entonces se hablaba del Papa Blanco, el de Roma, y el Papa Negro, por estar al frente de la comunidad más poderosa e inmensamente rica en el mundo. Y además, ese general de los jesuitas era ad vitam, es decir, al que nombraban general de los jesuitas por estatutos de la congregación, permanecía hasta la muerte, como el padre Arrupe, por ejemplo, el famoso padre Pedro Arrupe, o muchos otros. El trasanterior superior general, el padre Peter Hans Kolbenbach, un holandés, renunció a ese privilegio y dijo: no, este cargo no puede ser ad vitam, debe ser ad vitalitatem, mientras yo tenga fuerzas y capacidad para ejercerlo. Y yo ya las tengo, renuncio. Entonces, la figura Papa Negro está referida al superior general de los jesuitas, que se llama el padre general, o el general. Está luego la hipótesis, realmente en esto hay mucha especulación, José Fernando, y eso nunca pasará del campo veramente especulativo. De acuerdo a las profecías de San Malaquías, se supone que Francisco fue el penúltimo papa, que no queda sino, y de hecho en la Basílica de San Pablo Extramuros, donde están unos rosetones muy bonitos en mosaico veneciano que representan todos los papas, no queda sino un espacio. No queda, el espacio está ya ocupado el de Francisco y queda un solo espacio por llenar, ¿cierto? Y se dice San Malaquías que será Pedro el Romano, que ese será el último papa que tendrá la Iglesia. Por eso hay mucha especulación con el cardenal Pietro Parolin. Pietro es Pedro en italiano, que es el secretario de Estado y que está en el partidor pues como uno de los ultra favoritos para ser el sucesor del Papa, ¿no? Entonces esto alimenta pues la especulación y las quinielas de sí. Y también está el tema con el Papa con el cardenal Robert Sará. Ahí me traicionó un poco el subconsciente. Con el cardenal Robert Sará, que es guineano, muy conservador, un hombre de un gran prestigio intelectual y de un gran prestigio espiritual en la Iglesia, que es afrodescendiente por supuesto, y también está muy fuertemente ubicado en el partidor. Entonces por cualquiera de los dos lados, si fuera Pietro Parolin, dirían que es Pedro el Romano, el último papa. Y si es Robert Sará el guineano, dirían que por ser un papa negro, también es el último papa. Que es el de las profecías de Nostradamus. No, de San Malaquías. No, el de San Malaquías es Pedro Romano, pero el de Nostradamus es el papa de color negro.
Ah, bueno, perfecto, gracias Que por ahí la aclaración, te agradezco. las dos te agradezco. profecías van a dar sea cual sea. Puede ser. Si es uno de esos dos. Pero si sale mi candidato no se aplicaría ninguna profecía. Ah, no. Bueno, doctor Ricardo Zuluaga, pues yo sí quedo con muchas dudas después de escucharlo a usted bastante atentamente durante todo este rato. Y me quedó algo, yo tengo una percepción, y lo digo por muchas personas adultas que conozco y muchos jóvenes, que este Papa sí tenía mucho carisma, logró cautivar el corazón de mucha gente, lo tenían, así no sean fieles seguidores que vayan a misa, pero había algo detrás del Papa Francisco que de pronto levanta la imagen del Vaticano. Y veo mucha gente pues, bastante triste, piensan que vamos a volver a caer otra vez en esos papados muy hoscos, no tan conectados con la gente. ¿Fue así de grave la situación con este Papa como usted nos lo está haciendo entender o este Papa logró cautivar muchos corazones en el mundo? No, indudablemente uno no puede negar las virtudes personales del Papa Francisco, que las demostró incluso cuando era cardenal arzobispo de Buenos Aires. Un hombre que siempre hizo de la cercanía hacia el pueblo, de la sencillez como método de vida, de la humildad personal, un programa de vida. ¿Cierto? Eso no lo inventó él al llegar al papado. Yo pienso que fue un programa de vida que él mantuvo siempre. Lo que pasa es que yo creo que aquí también se ha creado más una especie de mito, porque es que si uno revisa la vida de Benedicto XVI, Benedicto XVI también era un hombre en medio de su timidez profunda y de ser un profesor universitario, o del propio Juan Pablo II, por Dios. O sea, es decir, díganme, vayan ustedes al 2005, hace exactamente 20 años, en abril del 2005, hace exactamente, lo celebramos la semana pasada, los 20 años de la muerte de Juan Pablo II. Son una conmoción mundial. Nunca en la historia de la humanidad había habido una reunión de jefes de Estado tan numerosa como la que se dio en el entierro de Juan Pablo II. Entonces yo pienso que eso es muy cíclico. Es que la figura del Papa en sí mismo, vámonos más atrás, vámonos a hace 63, 64 años cuando falleció el Papa Juan XXIII. Ese hombre las masas lo idolatraban. Era un gordito bonachón, profundamente inteligente y un gran intelectual, un gran Papa, pero las masas lo idolatraban. ¿Cierto? Tal vez Benedicto rompió un poco ese esquema, pero por su timidez, por su carácter alemán y porque toda la vida fue un profesor de teología. ¿Cierto? Que yo pienso que una cosa es no ser profesor pues, de dibujo lineal 2. Otra cosa es el profesor de teología fundamental, que eso es la astrofísica de las ciencias humanas. ¿Cierto? Entonces Benedicto no tenía las condiciones para llegar de la misma manera con la misma naturalidad al pueblo. Pero creo que Benedicto fue un papa también que fue muy querido y eso lo prueba el hecho de que hay una romería constante de católicos que van a visitar su tumba en las grutas vaticanas. Entonces yo pienso que cada papa en su momento, con su estilo, logra atraer profundamente las simpatías de mucha parte de la población. Lo que pasa es que Francisco sí, en eso fue un paso más adelante, porque él en materia doctrinal, por lo menos en los gestos, no en las normas. ¿Cierto? Por ejemplo, que el gesto en el avión cuando no sé de qué viaje regresaba, y un periodista le preguntó por los homosexuales. Y él respondió, ¿quién soy yo para juzgar? Eso le dio la vuelta al mundo y eso quedó resonando en los oídos de todo el mundo. Pero cuando vamos a ver qué pasó realmente con la atención de los homosexuales al interior de la iglesia, realmente muy poco cambió. Moralmente la homosexualidad para la iglesia sigue siendo pecado. No ser homosexual, incurrir en la homosexualidad, ejercer la homosexualidad. O sea, eso es lo que yo quiero señalar, ¿cierto? Una cosa es frases muy sonoras, frases que generan un gran entusiasmo en la sociedad, pero otra cosa son los resultados concretos y tangibles, ¿cierto? Entonces yo pienso que ahí es donde la historia realmente va a medir la profundidad del pontificado Francisco. Una cosa es su figura, simpática, bonachona, amable, pero otra cosa es su pontificado, esos 12 años realmente, ¿qué pasó con la Iglesia Católica? ¿Qué incidencia va a tener el nuevo Papa en el orden mundial? ¿O será que ya el Vaticano no tiene tanta incidencia en el orden mundial? Es evidente. A ver, Nacho, ahí hay un tema muy interesante. Yo no sé si tú sabías, cuando uno piensa aquí en el servicio diplomático colombiano es una verdadera vergüenza, ¿cierto? Uno puede saber Nicolás Ninco y estos tipos, pues, o sea, uno ve a gentes, y no solo en este gobierno, Duque hizo lo propio, Uribe lo propio, todos han hecho del servicio diplomático colombiano una piñata. El Vaticano tiene una escuela diplomática, a la antigua Escuela de Nobles Pontificios, actualmente llamada Academia Diplomática, donde forma del mundo entero, selecciona sacerdotes muy bien escogidos en el mundo entero
y los forman un largo proceso y luego los incorporan al servicio diplomático desde los cargos más bajos hasta que finalmente llegan a ser nuncios apostólicos, embajadores del Papa. Yo creo que la gran fortaleza de la Iglesia en esa materia no es la imagen que ella proyecte, es la capacidad que tiene para manejar en los ambientes diplomáticos de alta negociación grandes acuerdos y grandes transacciones geopolíticas. No, la Iglesia sigue teniendo ahí una fortaleza gigantesca, gigantesca. Y tal vez este Papa, insisto, sin tratar de caer como en la crítica, tal vez de los aspectos donde él más falló con más frecuencia fue allí, porque constantemente metían graves problemas a los avesados y muy informados diplomáticos vaticanos para salir de calzas prietas con las afirmaciones que el Papa hacía, pues, digamos, con el tema de la guerra en Palestina, ¿cierto? Israel es un país que tiene relaciones con la Santa Sede. El tema con los Estados Unidos. Estados Unidos es un país que tiene relaciones con la Santa Sede, ¿cierto? Entonces, a veces el Papa hizo afirmaciones o tomó algunas decisiones que sus habilidosísimos diplomáticos tuvieron que salir a tratar de ordenar. No, yo creo que seguirá siendo un jugador de primer nivel en este aspecto en el mundo, en ese aspecto. Ricardo, aprovechando su presencia y su conocimiento en el tema, a lo largo de la historia de los 230 y no sé cuántos papas que han existido, ¿cuáles son esos papas más interesantes para la Iglesia Católica, que le han dejado más a la Iglesia? No muchos. Es decir, San León I Magno, por ejemplo, San Gregorio Magno. Hay figuras gigantescas. Hombre, yo pienso que tal vez dos papas muy interesantes que habrá que estudiar más a fondo son Juan XXIII y Pablo VI. Juan XXIII porque llegó muy anciano el papado, él llegó de 76 años, que eso hoy es relativamente joven, pero llegó de 76 años en el año 58, era un venerable anciano. Y ese hombre en menos de 5 años de pontificado logró poner en marcha la mayor transición que haya emprendido la Iglesia en toda su historia. No la supera todavía el Vaticano II, no la supera todavía. Parte de las tensiones que enfrentó Francisco están porque hay resistencia a algunos de esos cambios dictados hace ya más de 60 años, ¿cierto? Él no alcanzó a ver el resultado, él únicamente lo convocó. Hay una frase muy linda que expresa muy bien o sintetiza muy bien el temperamento de este Papa. Él reunió un grupo de cardenales y les dijo: tengo la intención de convocar un concilio. Y se paró un cardenal energúmeno y le dijo: su santidad, eso requiere mínimo 10 años de preparación. Y el Papa le contestó: magnífico, lo haremos en 1. Y en efecto lo hicieron. Él lo alcanzó a abrir, no lo alcanzó a terminar. Y luego Pablo VI, un hombre de una inteligencia sobresaliente, un hombre extraordinario, a quien no le hemos dado la dimensión que realmente tiene, lo terminó y lo implementó con grandes dificultades, con un sufrimiento personal enorme e incluso con un pequeño cisma que fue el del arzobispo francés Marcel Lefebvre, ¿cierto? Que nunca aceptó el nuevo rito de la misa, el rito tridentino. Entonces, para mí, pues, no, la historia de la Iglesia está llena de papas extraordinarios, así como algunos también pues muy malévolos, como Alejandro VI, por ejemplo, el famoso Papa Borgia, ¿cierto? Pero de hace unos quieren, el San Pío V, por ejemplo, el Papa Julio II, y hay muchos aspectos por los cuales mirarlos, ¿no? Digamos, los papas del Renacimiento uno no puede mirarlos al margen de lo que fue ser un gran mecenas del arte. La gran ciudad de Roma y mucho de lo que es Italia hoy en día no se podría entender si no fuera por ese amor profundo que tenían los papas al arte. Por ejemplo, el Papa León X, el Medici, ¿cierto? O el mismo Julio II. Estos papas que construyeron estos grandes edificios en Roma. Pero luego hay otros por su intelectualidad, otros por su santidad, ¿cierto? Hay muchos aspectos de grandes papas en la historia de la humanidad. En el caso de Benedicto XVI, repito, a pesar de su timidez, hay consenso, unanimidad. Uno de los más grandes teólogos del cristianismo, no del catolicismo, porque era un profundo conocedor de Lutero. Él cuando se opositó, porque él era catedrático por oposición en la universidad pública en Alemania, creo que su primera plaza fue en Ratisbona, cuando él opositó, hizo la oposición para quedarse con esa plaza, o sea, presentó el concurso, hizo una defensa profunda de la obra de Martín Lutero que conocía profundamente. Es un hombre en ese aspecto excepcional. Doctor Zuluaga, yo hago parte de esas personas que se dejaron y que todavía quedan descrestadas con esos actos, como usted lo dice, del Papa Francisco, de esas actuaciones que tuvo. A mí sí me parecían tremendamente llamativas, me conmovían y creo que me hicieron ver de una forma diferente a la Iglesia, en una forma muy positiva. Una de esas frases que él tenía era: es mejor ser ateo que un mal cristiano. ¿Qué es para usted un buen cristiano?
No, pues imagínate si eso es decir, es bien complejo, pero no, mira, en una respuesta bien sencilla, pues básicamente te lo diría, pero yo no soy sacerdote en esas cosas y tampoco se me considera el mejor católico del mundo, soy católico bastante mediocre, muy normalito, pues. Pero básicamente un cristiano aquel que cumple los 10 mandamientos, básicamente. Ahora, te respondería una persona con una visión distinta. Hombre, Jesucristo en el Nuevo Testamento sintetizó eso en un solo mandamiento. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. ¿Cierto? Sí. Pero no, yo pienso que hay el catecismo de la Iglesia Católica tiene como unas orientaciones básicas para saber lo que es un buen cristiano, ¿cierto? Entre ellos, pues no solo la práctica de la fe, sino también la práctica de las virtudes, como la caridad, por ejemplo. La caridad, incluso la caridad no solo económica, la caridad con el silencio, la caridad con el acompañamiento, la caridad con el no chisme. Hay muchas formas, es muy complejo. Ya te digo yo, mire, ser buen cristiano, yo no me lo considero un buen cristiano. No, yo soy maledicente, soy soberbio, soy de muy complicado. Yo no me considero un buen cristiano, ojalá. Eso exige demasiada autenticidad y a mí me falta bastante. En esa medida, dentro de los latinoamericanos o de los americanos, ¿existe algún obispo que tenga posibilidades de repetir lo de Jorge Mario Bergoglio? Volver a tener un papa de este continente. A ver, José Brando, muy buena pregunta. Yo te diría, hombre, predecir el cónclave es muy difícil, ¿cierto? Pero uno diría que por razones lógicas, yo descartaría a cualquier latinoamericano y descartaría a cualquier jesuita. Hay un jesuita que está hablando mucho, el cardenal Hollerich, que es el arzobispo de Luxemburgo. Pero yo no creo que la iglesia vaya pues a incidir en un papa jesuita inmediatamente después de otro, teniendo en cuenta que este fue el primero. Y tampoco creo que hagan el experimento de un papa latinoamericano por una razón muy sencilla. Y por eso mi apuesta por el cardenal holandés. Yo siento que, a ver, la iglesia finalmente, el cristianismo, es un fenómeno profundamente europeo. Si bien la presencia de Jesús de Nazaret se dio en Galilea, que es Oriente Medio, la iglesia nace y se desarrolla es alrededor o al calor del Imperio Romano. Y por eso Roma es la sede del Papa. Claro. Y durante miles de años su desarrollo integral se dio en Europa. Hoy Europa enfrenta dos fenómenos brutales que la pueden llevar a una velocidad de vértigo hacia su total descristianización. Una primera es el avance muy respetable, ni más faltaba, de la mentalidad laica. Personas que no practican ninguna convicción religiosa, repito, un asunto absolutamente respetable, ¿cierto? Que avanza a unas velocidades de vértigo, sobre todo en países altamente católicos como España. Hoy España, que hace 30 años era un epicentro del catolicismo, es el país donde más rápidamente avanza la mentalidad laica en la sociedad. Pero por otro lado, el avance incontenible del Islam, un tema en el que este Papa contribuyó de buena fe sin darse cuenta. Cuando promovió tanto el amparo y protección de los inmigrantes, se le olvidaba que lo que estaban llegando eran centenares de miles de inmigrantes, muchos de los cuales no comparten nuestra tradición cultural, de la cual hace parte el cristianismo. Después yo pienso que ellos van a pensar en un Papa europeo, un Papa que sea capaz de entender este tipo de problemas y de plantear preguntas y soluciones medianamente razonables. Y advierto otra cosa, de todas maneras, al Papa lo propone y lo inspira el Espíritu Santo. Pero no nos olvide que la actual primer ministra italiana, que es donde se acoge al Papa, es de ultraderecha. Y que el actual presidente de Estados Unidos, cuyo vicepresidente es católico converso, Donald Trump, es de ultraderecha. Créanme que ellos se van a mover. Porque ellos van a querer un Papa que se alinee un poco más con una agenda diferente a la que tenía el Papa Francisco. En materia de defensa, por ejemplo, de la identidad nacional, de la cultura, de la fe. Hoy vi una noticia en Twitter que me escandalizó realmente. Ya hay ayuntamientos en España que están proponiendo prohibir las procesiones de Semana Santa por respeto a la sensibilidad de los musulmanes. Bueno, yo no emito opinión, me escandalizo sí, pero no emito opinión. Y de hecho se está hablando mucho de un obispo norteamericano que también puede llegar a tener mucha fuerza. No sé qué tan válido será esto, pero va a ser un conclave de mucho. Nacho, es el cardenal Raymond Burke, que fue el principal opositor del Papa Francisco, un canonista formidable, el mejor canonista que tiene la Iglesia Católica actualmente. Un hombre de 75 años, pero es un hombre ultraconservador, y yo no creo que se le apueste tampoco a una disrupción de la naturaleza. O sea, pasar de un Papa medianamente progresista, un Papa tan simple en sus gestos y en sus cosas, a un Papa absolutamente ultraconservador. No, Burke no tiene... Y la iglesia norteamericana en general es una iglesia que tiene problemas complejos, es muy poderosa. Después de Italia, el Papa que más cardenales electores tiene es Estados Unidos.
A pesar de ello, no creo que tengan la fuerza suficiente para poner papa todavía, porque es una iglesia que tiene problemas complejos. Y un ultraconservador no serviría para el propósito que tiene la iglesia en la actualidad, que lo mínimo es mantener a sus feligreses. Difícil llamar a nuevos feligreses, está complejo el panorama por todo lo que usted nos acaba de decir. Yo creo, Nacho, que tú has dado en el punto, lo has sintetizado con total inteligencia. O sea, el problema ya no es captar nuevos fieles, no, el problema es tratar de mantener los que tenemos, que estos ni se desintegren ni se vayan, porque captar nuevos fieles es muy difícil, aunque te doy este dato. Tú sabes que en la misa de Pascua de Resurrección hay una ceremonia muy bonita, que es bautizar neocatecúmenos, personas adultas que vienen a la fe católica. Este año Francia rompió los récords, más o menos 20.000 personas se bautizaron, casi todas ellas entre 15 y 30 años. Yo siento en este momento un renacimiento profundo del catolicismo, pero no asociado a la acción del Papa Francisco, al contrario, lo voy a decir muy respetuosamente, casi como una especie de reacción a esta tendencia a diluir, porque el catolicismo que está renaciendo es un catolicismo muy conservador, muy conservador. Casi todos los curas jóvenes de Estados Unidos hoy usan sotana, casi todos quieren usar sotana. Sí, de hecho vemos a este norteamericano que creo que inclusive lo expulsaron, es muy viral en redes, no sé si lo han visto, es un curita y habla y hace de todo y creo que lo expulsaron y todo por ser tan disruptivo. El polaco. ¿Cómo? El polaco, el papa polaco. Sí, señor, el papa. El sacerdote polaco, el polaco que estaba en Estados Unidos. Sí, claro. Lo suspendieron del ministerio sacerdotal. Sí, señor, lo suspendieron, pero disruptivo completamente y cautivante este nuevo modelo. Entonces, ¿será que nos vamos a quedar en ese pasado o definitivamente no hay nada que hacer y seguiremos en la misma tónica? Personas de mucha edad, ultraconservadores o conservadores, y ahí se va a ir agotando el modelo. Nacho, yo creo, pues ni me ha faltado que yo no tengo la bolita, pues como para saber, cierto, para decir, pero sí estudio estos temas y te puedo dar una opinión informada. Yo lo que creo es que la iglesia se va a contraer a un grupo de fieles muy sólido, mucho menor, pero muy sólido, muy firme, y no necesariamente ultraconservador, pero sí con cierto apego a ritos muy solemnes, a una institución muy tranquila, que no genere pues como tantas inquietudes y tantos sobresaltos. Yo, por ejemplo, estuve el sábado en la misa de Pascua aquí en Santa Teresita, donde vivo en Laureles. Fue apoteósico. Y la cantidad de gente joven que yo vi, pero el rito fue solemnísimo. El rito fue contra lo que dijo el Papa desde la clínica. Procuren eliminar todo boato. ¿Cierto? El rito fue solemnísimo. Yo siento que eso atrae. Curiosamente eso atrae y está atrayendo a gente joven. No demasiada, pero a la que atrae, la atrae definitivamente. Es que uno después de ver la película El Cónclave, diría, bueno, ahora se viene es una medición de poderes bastante fuertes en el próximo cónclave. No metan al Espíritu Santo. ¿Cuándo va a ser el próximo cónclave? ¿A los cuántos días o esto qué protocolos tiene? Mira, ahora vienen todos los preparativos para el funeral, que debe ser entre sábado y lunes. Sí. Después del sábado y lunes, después del funeral, vienen los novendiales y simultáneamente se van dando las llamadas congregaciones generales. Ahí es importante distinguir. Todos los cardenales del mundo deben ir a Roma en este momento, todos. Hay algunos que por razón de su edad, algunos que tienen 100 años, no van a ir. Pero todos los que puedan deben ir a Roma. Y todos pueden participar en las llamadas congregaciones generales, que son unos debates, se reúnen ellos y empiezan como no a proponer candidatos, no proponen candidatos, pero sí pueden perfilar o determinar perfiles. Hombre, queremos un papa que tenga estas características. La iglesia ahorita un papa, ¿cierto? Entonces ahí se empieza como a clarificar el panorama. Luego, cuando terminan las congregaciones generales, que eso es entre 15 y 20 días después de la muerte del papa, o de la sede vacante que se llama, la gente no se habla de la muerte del papa, sino de la sede vacante, entonces se ingresa al cónclave. Ahí sí hay una diferencia. Solamente entran los cardenales electores. Y los cardenales electores, a partir de un motu propio del Papa Pablo VI en 1971, son solamente 120. Y tienen todos que ser menores de 80 años. El que cumpla 80 años antes de la muerte del Papa, automáticamente pierde su derecho a ingresar al conclave. ¿Lo reemplazaría otro? No. O sea, si de los 120 hay 3 que tienen más de 80 en este lapso, pues pasan a ser 117. No, en los que cumplan 80 en este momento, después de la muerte del Papa, no tienen problema, ingresan al cónclave.
Ah, es todo aquel que haya cumplido los 80. Ve, eso fue a propósito, tú que eres periodista, te la coges en el aire. Eso fue una reforma que introdujo el Papa Juan Pablo II. Sí. Porque dijo, mire, vamos a evitar manipulaciones, porque entre la muerte del Papa y el cónclave puede haber alguno o dos que cumplan años. Y para evitar manipulaciones, para que lleven a modificar la fecha del cónclave, fijemos esto es con la muerte del Papa, para que no haya lugar a ninguna manipulación. Fue una reforma relativamente reciente. Entonces, y advertir esto que le puede interesar a la audiencia. Elegible pontífice es todo varón católico célibe bautizado. Yo podría ser mañana elegido papa. Mañana sería el papa, como algún día le escuchaban, el papa Cacareo primero. Un profesor mío decía eso, pues el papa, si hubo un papa, si ha habido 12 píos, ¿por qué no podrá haber un Cacareo? Lo pongo de manera de ejemplo, es una broma para la audiencia. Yo podría ser elegido papa mañana. Cualquier católico bautizado célibe, lo que hace que me tendrían que inmediatamente imponer las órdenes presbiterales y las órdenes episcopales. No va a pasar, obviamente. Eso es una teoría, eso dice el derecho canónico, no va a pasar. Generalmente, y tampoco tiene que ser necesariamente uno de los cardenales que están en el cónclave. Puede ser cualquier sacerdote del mundo, puede ser cualquier obispo del mundo, o puede ser uno de los obispos que supere los 80 años y no haya entrado. Eso es la teoría, pero en la práctica no va a ocurrir. Siempre han elegido un papa dentro de los que entran como cardenales electores al cónclave electoral. ¿Y es una votación donde gana el de la mitad más uno? ¿O donde gana el de mayor votación entre 3 o 4? Así no tenga la mitad. 2 tercios. 2 tercios, José Fernando. Y hay un problema muy grave que no le alcanza a explicar. El Papa Pablo VI fijó desde 1970 y pico, creo que fue en el mismo motu propio, el número de electores el máximo 120. Y eso lo han respetado todos los papas. Francisco hizo algo muy audaz. En este momento hay 135 electores. Yo no sé si es que él pensaba que iba a vivir muchos años porque se demoraba 2 años más en volverse a ajustar el número a 120. O realmente, como es la suprema autoridad de la Iglesia, él tiene la triple suprema autoridad judicial, suprema autoridad legislativa y suprema autoridad ejecutiva. Él decidió, pues no lo hizo formalmente, ¿cierto? Pero él podía derogar la norma en cualquier momento. Pero técnicamente hay un problema. La norma dice que solo entran 120 y hay 135. Irán a ser útiles por el foro, porque no hay, porque de otro lado dice el Código de Derecho Canónico, todo cardenal menor de 80 años tiene derecho a ingresar al cónclave. Entonces a ningún cardenal le pueden privar el derecho a ingresar al cónclave, a participar en las elecciones. Sí. Y entonces se hará con las 2/3 partes de 130, si entran todos, de los 135 electores que hay actualmente. Puede que esta semana se muera uno, en estos 15 días se muera alguno, o alguno por razón de salud no pueda asistir, ¿cierto? En el cónclave último así ocurrió. Hubo 2 cardenales que por razones de salud no pudieron asistir al cónclave. Vamos a ver por ahí el 8 o 10 de mayo que se esté abriendo la Capilla Sixtina y entran en procesión esos cardenales, realmente cuántos van a ingresar. A mí me parece un momento fascinante. Esto es de los momentos extraordinarios pues, de la humanidad, al menos simbólicamente ver eso es absolutamente fascinante. Bueno, tendremos honras fúnebres de aquí a la semana entrante y en unos 15 días aproximadamente sabremos quién va a ser el nuevo Papa, con bastantes dilemas, un mundo digital, un mundo islámico fuertemente, musulmanes ya con muchos problemas en Suecia, en Alemania, ya se viene un problema, digamos, de creencias en el mundo bastante complejo. Perdiendo feligreses, cada vez menos practicantes, menos que van a las iglesias, un panorama, digamos, frente a los credos religiosos complejo. Claro, Nacho, que según datos de la iglesia, con 1.409 millones de católicos en el mundo, cifras al cierre de 2023. 1.400. 1.409 millones. Y un gran porcentaje en América Latina. Y claro, la mayoría está en América Latina. La mayoría está en América Latina. José Fernando. Señor. Sí, qué pena. Lo que pasa es que no soy la iglesia, y siempre lo he dicho, lo digo respetuosamente, la iglesia tiene que decirse más a sí misma la verdad. Sí. La iglesia te anota, pero no te desanota. ¿Cómo así? La iglesia te anota como católico porque te bautiza. Pero si vos nunca volviste a practicar, o si haces lo que está haciendo mucha gente en Europa, y es apostatar de la fe, que es un acto jurídico formal, por el cual tú pides ser excluido, le mandas una comunicación a tu obispo, el señor obispo tenga la bondad, formalmente renuncio a la fe católica, elimíneme del número de sus feligreses. Entonces la iglesia no, mira, aquí hay miles de colombianos, centenares de miles, millones tal vez,
que hoy figuran como católicos, pero que todos profesan es en iglesias evangélicas. Sí, porque realmente es un rito bonito, el bautizo, el almuercito y esto, pero en última instancia este muchachito crece y no es un practicante. Se casan por lo católico. Y no se casan por lo católico, se van por lo civil. O sea, hoy en día se entonces van a el vivir dato la que gran usted da mayoría. puede ser cierto. No, y yo vengo escuchando esas cifras hace muchos años, 1.000 y pico de millones. Nunca ha De rebajado. hecho, la cifra de 2021 era 1.300 y pico, o sea, subió de 1.300 a Sí, 1.409. nunca bajan. No, Pero y no tiene bajan, razón no nuestro bajan. invitado. Sí, puede ser, puede ser. Pues, En el caso de Colombia son un poco más de 45 millones. Ricardo, muchas gracias por habernos acompañado aquí en la primera mesa de opinión de Antioquia. Bastante crítico usted, pero interesante. Ya es hora de pronto que el Vaticano se repiense completamente si quieren seguir siendo, creo que es la religión más fuerte del mundo todavía, o ya no. Todavía frente al Islam, pero el Islam viene creciendo a unas velocidades de vértigo. Ay, ay, ay. Bueno, señor, y eso del Islam, por ahí me vi una medio serie este fin de semana que me dejó bastante preocupado con el islamismo. Muchas gracias por habernos acompañado. Un gusto.